Si la Biblia dice que todos pecaron, ¿quién soy yo para refutarlo? La Biblia es como una espada de dos hojas que juzga las intenciones del corazón. Si vuestro corazón quisiera satisfacer vuestra propia imaginación, Dios le deja la opción para que usted crea hasta en Santo Claus. Así entendido, estudiemos y confirmemos lo que Dios nos dice al respecto de cada ser humano que ha existido, a excepción de Cristo y por supuesto a excepción de los bebés o de los niños, porque de ellos es el reino de Dios y el reino de los cielos también. Muy bien. 3 veces nos dice Salomón que todo hombre es pecador y por tanto alguna vez ha pecado. No hay excepción. Segunda de Crónicas 6:36. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Proverbios 20:9. ¿Quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Ese fue Salomón, que excluyendo a Jesús, Salomón es el hombre más inteligente que jamás haya existido. Y ese Salomón dice: no añadas ni disminuyas a la palabra de Dios. No vaya siendo que alguien resulte no pecador. Eclesiastés 3:14. Yo sé que todo lo que Dios hace, eso será por siempre. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y hácelo Dios para que delante de Él teman los hombres. ¿Usted teme o tiembla ante Dios? Revisemos el tiemblamómetro divino. Isaías 66:2. El hombre que tiembla ante mi palabra, ese cuenta con mi atención, dice Dios. Si el hombre más inteligente os dice 3 veces que todos son pecadores y que no añada ni disminuya a la sagrada palabra, ¿no será que lo hace para que no vaya usted a salir el día de mañana que cierta persona es divina e inmaculada? Sea Salomón el más inteligente o tenga un coeficiente intelectual promedio, al final, el autor de la Escritura es el Espíritu Santo y desde el momento que usted la pone en duda, usted es un ateo o un incrédulo más, despreciando a Dios y sirviendo o adorando a la criatura. Muy bien. Ahora, retrocedamos 500 años en el tiempo y lleguemos a la época de Moisés. Moisés, que excluyendo a Jesús es el hombre más manso de la historia. Y nos dice, al igual que Salomón, no añadas ni disminuyas de la sagrada palabra. Deuteronomio 4:2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor, vuestro Dios, que yo os ordeno. Ese fue el Moisés de los judíos del Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento Dios nos dio a los gentiles nuestro propio Moisés. Saulo Pablo dice su acta de nacimiento. Pablo su nombre para los hermanos en Cristo. Y tal como lo dijo Salomón, el apóstol Pablo nos reitera que todos pecaron. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si el brazo derecho de Dios del Antiguo Testamento, Moisés su nombre, nos pide que no añadamos ni disminuyamos a la palabra de Dios, y el brazo derecho del Nuevo Testamento, Pablo su nombre, nos dice que todos pecaron como Salomón lo dijo 3 veces, ¿no será que el Espíritu Santo conoce nuestro corazón tendiente a seguir toda idolátrica imaginación y la mayoría del autoproclamado cristianismo terminará en idolatría adorando a María? Que no adoramos, sino que reverenciamos. ¡Oh Gálatas insensatos!, les dijo Pablo a aquellos que modifican el bíblico diccionario para llamarle a lo bueno malo y viceversa. Lo primero que hace un idólatra es corromper la escritura para que la terminología bíblica la defina la criatura. Por último, y para no extendernos tanto, ahora tenemos al apóstol que Jesús amaba más, o si no al menos, todo parece que era el apóstol consentido. Juan su nombre.
quien pide que no se añada ni se disminuya a la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 18 y 19. Porque yo testifico a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y ese mismo apóstol Juan nos dice también que todos sin excepción pecaron. Primera de Juan 1:10. Si dijéramos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lucas 2:1 al 5. María fue censada como ciudadana. Para efectos didácticos, María tenía su credencial de elector o su carnet de identidad o su documento de identificación, como este se llame hoy en el país de que se trate. Tal como lo tiene usted y tal como lo tengo yo. María era prima de Elizabeth, mujer de carne y hueso. Tenía pues familia, como usted y como yo, gracias a Dios. En Primera de Juan, alrededor del año 85 después de Cristo, el apóstol Juan reveló que todo ser humano ha pecado. O sea, que a esas alturas de la historia incluía a la muy favorecida señora ciudadana María, esposa de José, y lo digo con amor y con respeto. De todos los apóstoles, Juan era el que mejor conocía a María, pues hasta Jesús se la dejó encargada en la cruz. De nuevo, con amor y con respeto. Por otro lado, tenemos 5 citas bíblicas que nos afirman que Jesús fue sin pecado o el único sin pecado. Hebreos 4:15, Hebreos 7:26, Segunda de Corintios 15:21, Primera de Pedro 2:22 y Primera de Juan 3:5. Y Jesús reconfirma su divina condición. Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Reitero, la Escritura no exceptuaba a ninguno de su pecadora condición. Juan 2:24 y 25. Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque él conocía a todos los hombres. No se confiaba Jesús de ellos, de todos sin excepción. Todos, e incluye al género femenino, por supuesto. Verso siguiente, 25. Y no tenía necesidad Jesús, no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. ¿De cuál hombre? De todo ser humano que vivió antes de los 33 años y medio que Jesús vivió en la tierra. Así como toda persona que Jesús conoció en su vida en la tierra o que vivió durante el periodo que Jesús estuvo en la tierra. Y por supuesto también todos los hombres y mujeres que hemos vivido casi 2000 años después de su sacrificio en la cruz. El que lo contrario diga es que tiene una doctrina corrompida. Primera de Juan 2:21 al 23. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, mas como a los que la conocéis, y que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Así, cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. ¿Usted ve a María ahí incluida? Ustedes hacen de María un miembro más de la Trinidad al equipararla a Jesús, doctrina antibíblica y por tanto doctrina del anticristo. ¿Que porque es un dogma papal? Eso no es más que un fraude más a la luz de la Escritura. Eso revela la Biblia condenando doctrinas de hombres que la palabra de Dios corrompen. Jeremías 17:5, maldito quien confía en el hombre despreciando la palabra de Dios. Y no son pocos. En el protestantismo hay tanta o más corrupción hoy que en el catolicismo. Pero ya lo abordaremos o nos extenderemos al respecto en otro momento, Dios mediante. Por el momento lo dejaremos aquí. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto, con el favor de Dios.